hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles este día de hoy, 9 de noviembre del 2023. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, el día de hoy, el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? La lectura nos muestra una escena, pudiéramos decir, un poco diferente a todas esas lecturas o escenas que comúnmente vemos de nuestro Señor Jesucristo, un Señor compasivo, misericordioso, paciente, ¿verdad? Caballeroso, amoroso, tierno, ¿verdad? Y el día de hoy, pues bueno, se molestó un poquito, pero fíjense, ¿a dónde voy? Yo lo que quisiera que meditáramos en este día es sobre el templo de Dios. Nos dice aquí de cuando Él va al templo, ¿verdad? Y cómo se molesta. Pero cuando lo cuestionan los judíos, ¿verdad? Los maestros de la ley en aquel entonces, todos ellos, aquellos grandes conocedores de la palabra de Dios o que se creían dueños de la verdad, cómo nuestro Señor Jesucristo les dice que destruyan ese templo y Él lo va a reedificar en 3 días. Sinceramente, aquí lo que nosotros podemos notar o podemos decir, o algo en lo que yo te invito especialmente a que reflexiones en este día, es a que no es de que el templo, un templo físicamente hablando, un templo, un edificio o ese lugar de oración donde tú te reúnes, no es que no tenga importancia, pero si a ese templo Jesús, Él lo dice, que no convirtieran la casa de su padre en un mercado. Ahora, el día de hoy, la palabra de la primera carta de los Corintios capítulo 3 nos habla de que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, Dios mismo, nosotros, tú y yo. Ya no tanto ese lugar material, ese edificio en el cual nos reunimos, que no es que no tenga importancia, claro que sí, porque también pues es un lugar sagrado, es un lugar santo, ¿verdad? En donde nos reunimos como comunidad, como pueblo, como parroquia, y Jesús también se molesta por eso. Pero si nuestro Señor Jesucristo siente esa incomodidad, esa molestia al respecto de cómo este templo lo habían convertido
en algo más que un templo de oración, algo más que un templo para ir a ofrecer sacrificios, sino que de cierta manera las personas que tenían poder, autoridad, pues ya estaban sacando beneficio, ¿verdad? Bueno, si Jesús sintió esto, ahora imagínate tú, imaginémonos cada uno de nosotros. ¿Cómo se sentirá el Señor de que cuando viene y toca a la puerta, cuando viene y quiere establecer su reino en ti, su templo, cuando Él quiere ocupar ese primer lugar, cuando Él quiere ocupar el centro de tu vida, el centro de su templo que eres tú? ¿Cómo crees que se siente al verlo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de egoísmo, lleno de orgullo, de soberbia, vanidad? Y ahí le podemos agregar muchas cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos de qué está lleno nuestro interior, de qué hemos llenado este templo que deberíamos de otorgarle solamente a nuestro Señor, solamente al Espíritu Santo. ¿De qué lo hemos llenado? Simplemente meditemos por un instante, pero realmente meditémoslo. Cerremos nuestros ojos o simplemente así, a la luz del Espíritu Santo, preguntarle a Él y ser sinceros, reconocer qué es lo que habita aquí, qué es lo que habita en este templo que debería ser de Dios. Sinceramente tenemos algo muy importante que cuestionarnos en este día de hoy, algo importante que reflexionar. Si Él sentía ese celo, ¿cómo no va a sentir celo de ti? ¿Cómo no va a sentir celo de mí, de su pueblo? Nosotros que formamos ese templo de Dios. Nosotros que Él que dio su vida y que aunque a veces, bueno, en aquel entonces los discípulos no lo habían entendido, sino hasta después de su resurrección, como dice aquí, solamente cuando resucitó. Ya nosotros ya conocemos un poco de la Escritura, sabemos que resucitó al tercer día y que después de eso todo ese plan maravilloso de Dios había cambiado. Sabemos que a partir de ese entonces, Él mismo lo dice, ya no va a ser nada más allá por el monte o allá donde adoraban y ofrecían los sacrificios o en el templo allá en Jerusalén, sino que ahora van a ser adoradores nosotros mismos como templo, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Hermanito, sinceramente yo te invito a que reflexiones en esto. El Señor ya dio la vida por ti. El Señor quiere reedificarte, quiere reconstruirte, pero para eso necesita de tu ayuda. De que eso que tú o de lo que tú y yo hemos llenado nuestro interior, que ese templo que debería ser solo para Dios, le pidamos al Señor que así como expulsó todos esos bueyes, esas ovejas, expulse de nosotros también esa maldad, expulse de nosotros también ese pecado, todo aquello con lo cual hemos manchado, hemos ensuciado este templo. Pidámosle que a través de su Espíritu Santo, a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, que nos conceda esa gracia. Yo te quiero dejar con eso en este día de hoy y simplemente pedirle a Dios que Él todo lo puede y Él siempre está a la puerta tocando, solamente quiere que le des el sí. Que Dios te bendiga.